¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con el layout. Es más, el día de hoy vamos a terminar el layout. Como saben, anteriormente lo habíamos dejado de esta forma. El día de hoy esto ya funciona, o sea, ya podemos ocultar nuestro menú. También podemos rescalarlo y se pueden ver. Se ve bien ya que lo podemos ocultar, lo podemos mostrar y se ve de forma muy correcta, ¿vale? El día de hoy vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer no de algo tan simple como normalmente se suele hacer con React o como normalmente a veces lo trabajan. El día de hoy lo vamos a utilizar con los hooks. Vamos a utilizar el hook, vamos a utilizar los contextos, los reducer, el use states y algunos que otros detalles. También vamos a reducir un poquito el código que teníamos para que queden quedados en componentes y esto lo puedas utilizar en cualquiera de tus proyectos. Así que sin más, comencemos. Pues bueno amigos, vamos a comenzar. Como saben, ya teníamos nosotros el layout y el día de hoy les voy a explicar los cambios que hemos hecho. Ya que se los explico, pues se puede alargar un poquito el video. Para poder comenzar ya directamente con los contextos, con los reducers y con los hooks, ¿vale? Pues bueno, vamos a irnos. Bueno, aquí es lo que tenemos hoy en día y es como funciona actualmente esto. Pero primero vamos a ver qué cambios hicimos. Igual, el código lo puedes encontrar en blog, en la página de Design Code, en blog.designcode. Pero vamos a explicar qué cambios hicimos. Uno, recuerdan, anteriormente teníamos un archivo grande aquí, donde teníamos el layout. En este layout nosotros teníamos pues todo el header, el footer y todo eso. Normalmente, como siempre les he dicho, hay que manejar diferente tipo de archivos. ¿Esto para qué? Para que pueda ser más mantenible nuestro código. Si se dan cuenta, esto es muy entendible porque yo sé que tengo un container que se despliega a través de grid, utiliza grid y se compone de esta forma, ¿no? Y sé que tengo un header, tengo un left nav, un footer y un main content, aparte de mi container. Entonces, perfecto, eso lo entiendo. Entonces, después tenemos aquí un layout que nosotros aquí vamos a crear el footer, pasamos simplemente el código, lo pasamos aquí, en el header hicimos exactamente lo mismo y en el left nav hicimos exactamente lo mismo con su query respectiva. Y lo mismo con el main content. Si se dan cuenta son archivos más pequeños, a excepción del LevNav porque se tiene como tiene que manejar la resolución, tiene que manejar pues también el cambio entre, bueno, tanto la resolución como el cambio en cuando se esconde el LevNav y cuando se muestra, ¿no? Entonces por eso es un poquito más grande. Y tenemos nuestras variables, ¿no? Así es como realmente reducimos nosotros de solo un archivo. Ahora, eso es en términos de SAS. Ahora, ¿qué hicimos en términos de nuestros componentes? Vamos a ir aquí a cerrar esto. Y en nuestros componentes también hicimos algo parecido. No sé si recuerdan, anteriormente teníamos aquí el left-nav, el header y el footer afuera, como archivos únicos. Pues lo que nosotros creamos fue aquí en el main content tenemos el main content, este quedó tal cual, no le hicimos cambios. Tenemos el main container que también no se fueron cambios, o sea que son elementos genéricos, por decirlo así. Y tenemos nuestro footer. El footer lo metimos dentro y aquí tenemos nuestro footer. Si ves una etiqueta verde, aquí este hicimos componente a esto. Porque normalmente aquí tenemos nuestros iconos. Aquí podríamos meter más y más iconos o hacer cambios y demás. Lo demás no es tan necesario esto separarlo y esto también. Esto lo podríamos haber hecho con Styled Component, pero decidimos hacerlo con este layout porque es más sencillo llevarte todo el SAS y lo podrías utilizar en cualquier otro lado. Y nada más te llevas este layout. Te llevas los dos layouts, por decirlo así. Tanto el de SAS como el de los componentes de React. Perfecto. Entonces, por eso lo hicimos de esta forma. Pero aquí sí separamos el social footer, porque pues para que se vea un poquito más reducido nuestro código y se vea mejor. Después, ¿qué más hicimos? Bueno, ya está me ando perdiendo, pero bueno, aquí lo tenemos, el footer. Después viene el header, que es básicamente lo mismo, nada más que aquí se redujo un poco más. Si dan cuenta, nosotros aquí tenemos esta parte. Eso ahorita lo vamos a hacer a través de los contextos, para que vean, para que no estén mandando propiedades entre elementos y el padre le manda al hijo y el hijo ya ahora ya es padre y le manda información al hijo. Y así hasta que se haga una anidación de envío de propiedades muy grande. Vamos a usar contextos para eso. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es básicamente crear el brand y el submenú. Entonces, este es el submenú y este es el brand. Son componentes muy, muy pequeños y que se entienden. Y la ventaja de todo esto es que los podríamos venir a modificar muy, muy rápido. Y la parte del LevNav aquí es un poquito más grande porque saben que son menús. Entonces, lo que hicimos es crear esto. Tenemos la parte React Fragment. Si no saben qué es esto, bueno, si han utilizado Angular, es como el ng container. Y si no han utilizado Angular, pues básicamente lo que hace el React Fragment, que también se puede utilizar esta parte, o sea, pueden ser dos diferentes, es que agrupa las propiedades que se encuentren dentro.
ya que React nos pide eso. No pueden estar así como sin un contenedor. Y aquí tenemos un show. Ese es un flag. Le estamos diciendo en este caso que sea true, que se muestre. Si es true, entonces nos va a mostrar el nav. Si no, lo va a ocultar. Y creamos el brand, que en este caso es este. Y creamos nuestro menú lateral, bueno, nuestro menú, que en este caso es esta parte. En este caso pueden ser diferente tipo de menús, ya que al final, bueno, no diferentes, sino que tenemos dos menús. En este caso lo estamos iterando desde el elemento padre. Por ejemplo, tenemos esto, ya que tenemos uno que es de mi cuenta y otro que son de mis servicios, y los iconos y nombres que van a tener. Con eso reducimos mucho nuestro código y se entiende súper bien, ¿vale? Recuerden ponerle el aquí para que no les dé error React. Bueno, no son warnings más que errores, pero aún así siempre hay que colocar esos key. Y bueno, en realidad son los únicos cambios que hicimos. Y bueno, obviamente en el app venimos aquí a cambiar una cosa que anteriormente nosotros teníamos. Bueno, más que nada, bueno, de hecho en esta parte no cambiamos nada, absolutamente nada, porque van a ser los mismos elementos. Ahorita vamos a hacer unos cambios, pero aquí en el LepNav siempre les digo que si van a utilizar componentes, siempre le digan de qué componente es, porque podríamos tener otro brand para algún otro componente, un menú para algún otro componente, entonces es importante decirle aquí es menú LepNav para que no, ya que React a lo mejor no, como no nos da esos errores en componentes, pero a veces importamos un componente con el mismo nombre nos puede empezar a parecer un poquito, este, pues volverlos locos en esa parte. Entonces, bueno, hasta ahí ya todo bien, ¿vale? Eso es como nada más para ver lo que hemos hecho, para que ustedes sepan lo que se hizo. Pero ahora vamos a crear los contextos. Ok, aquí viene algo bien importante. ¿Qué es el contexto? Bueno, imagina que bueno, por ejemplo, tú tienes tu sistema operativo y todo lo que mueves dentro de tu computadora está bajo el contexto tuyo, es decir, sabe de tu nombre, a lo mejor el navegador sabe qué usuario eres, qué cuenta de YouTube tienes, o sea, básicamente sabe todo porque está dentro de tu computadora. Entonces, así más o menos funcionan los contextos que saben bueno, lo que tú quieres que conozcan, es decir, todo lo que está dentro de este contexto puede usar el contexto. Es decir, si yo dentro del contexto tengo nombre, edad, este, logotipo y eso, y lo quiero usar desde cualquier lado, yo nada más ya hablo al contexto y lo uso. No necesito estar pasando propiedades, ya que normalmente, si ustedes recuerdan, podríamos hacer esto anteriormente, no sé, name y pasarlo. Pero esto es algo tan tedioso porque a lo mejor este header, dentro del header tiene otros elementos y esos elementos, el elemento todavía, no sé, nivel 3 está utilizando esa propiedad, entonces hay que pasársela y pasársela. Entonces, para no meternos en esos problemas, vamos a crear contextos. Primero, nosotros ya tenemos una carpeta de hooks, ¿no? Que la tenemos, si no mal recuerdo, que al parecer ya no la tenemos. Sí, al parecer ya no la tenemos. Bueno, vamos a crearla. Simplemente la metemos aquí en hooks. Y vamos a empezar aquí a crear ciertas cosas, ¿vale? Primero, aquí normalmente lo que a veces hacen para crear los hooks, no vamos a utilizar React Redux, ya que ya hoy en día ya no se utiliza ya con los hooks, podemos suplir eso y es una forma más elegante de lo que a lo mejor anteriormente, y muy parecida sobre todo a React Redux, que también es una ventaja para si ya sabes utilizar React Redux, te va a ser muy sencillo, pero hay formas de utilizarlo. Uno, normalmente ustedes saben que creamos una carpeta se puede crear una carpeta de store, una carpeta de actions y una carpeta de reducers. En nuestro caso, como vamos a utilizar bajo contexto, para que sea más fácil manipularlo, sí vamos a utilizar los reducers, pero vamos a hacer esto. Vamos a utilizar aquí el layout. Acuérdense que porque diga layout no quiere decir que estamos creando esta cosa. Al final de cuentas, si estamos dentro de la carpeta hooks, la carpeta layout, porque tiene que tener hooks, tiene que ser hooks, en este caso en el contexto de layout. Y vamos a crear otra que se llame user. Vamos a trabajar con la de layout. Aquí vamos a tener, en los hooks de layout, vamos a tener dos carpetas. Aquí es donde metemos la parte de los types y la carpeta y la parte de los reducer. ¿Vale? Y vamos a crear un archivo que se llame layout.context.js y otro que se llame layout.provider.js. Vale, ahora sí viene lo bueno. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar el contexto porque es el que necesitamos crear. Entonces vamos a importar React from React
Listo. Y vamos a crear una constante que se va a llamar layout context. Y va a ser de tipo, bueno, va a ser igual a react.createContext. Ojo, ok, aquí ya creamos nuestro contexto. Ahora lo vamos a exportar. Default layout context. El contexto se puede crear sin propiedades. Sí, no te va a dar ningún error. Pero si tú quieres utilizar de forma correcta el contexto, las propiedades que vienen en el contexto la van a necesitar crear en el provider. Ahorita van a ver por qué. En este contexto necesitamos que tengamos la variable show, que la vamos a setear en falso. ¿Y por qué show? Porque es la que nos va a decir si se va a mostrar o no el menú. Tú le puedes poner show menú o nombrar la variable como tú quieras. Después tenemos logo. El logo por defecto viene en blanco, ¿no? Y tenemos un método que se llama onShowHideLeftNav. Es descriptivo y se entiende, ¿vale? Al mostrar o ocultar nuestro leftNav. Esos son los métodos que voy a tener en este contexto y esas variables. Así que ahora vamos a crear el provider. Vale, vamos a crear el provider. Vamos a importar igualmente React from React. Luego parece que estoy haciéndole como rana. Pero bueno, vamos a darle const layout provider. Siempre es importante manejar los mismos nombres que le pones en el archivo para que se puedan entender y encontrar cuando estás utilizando. Y aquí vamos a pasar unas propiedades. Ahorita van a ver cuáles. Y perfecto, ya tenemos nuestro provider. Vamos a exportarlo. Export default layout provider. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el provider? En realidad el contexto es, digamos, que lo que se guarda en esa caja, ¿no? ¿Qué información se guarda? ¿Qué métodos se guardan? ¿Qué variables se guardan? ¿Qué constantes se guardan? Y el provider es el encargado de hacer que esas variables cambien. Pues cambien de estado, cambien de valor, cambien de todo, ¿no? Entonces, primero vamos a crear aquí un const children igual a props, ya que este elemento va a inyectar los componentes. Ahorita van a ver por qué, pero esto es muy normal que utilizarlo. Esto es de ECMAScript 6, ¿vale? Props se encuentra, children se encuentra dentro de props, entonces nosotros declaramos la constante de esta forma. Vale, ahora vamos a un método que se llame, que es el que tenemos aquí. Vamos a copiarlo directamente y vamos a crearlo. Va a ser igual. Y por el momento lo vamos a dejar así. No vamos a hacerle nada hasta que tengamos obviamente esta parte. Después vamos a crear nuestro init state, ¿vale? Que se va a llamar initial state. Siempre hay que inicializar, en React siempre hay que darle una variable de inicio. Si no lo creas, te puede dar errores muy a futuro o muy rápido, ¿no? Entonces aquí va a ser básicamente esto. Ya que si se dan cuenta, bueno, ahorita, bueno, vamos a hacerlo primero. Vamos a crear aquí, para que ustedes lo puedan ver más, vamos a decirle return, porque tenemos que regresar algo, y decirle que es del tipo layout context. Listo. Ah, perdón, pero estamos utilizando el provider, así que tenemos que ponerle provider. Listo. Ahora sí. Y dentro se va a inyectar todo lo que venga dentro de este componente. Perfecto. Por eso el children, ¿vale? Y aquí necesitamos decirle, sí o sí, si no, esto te va a dar un error fatal, que viene el estado. ¿Qué estado? Aún no lo tengo. Bueno, vamos a iniciar un estado. Primero, como saben, estamos utilizando el contexto. Entonces, el contexto tiene este estado por defecto. Entonces, este estado es el que vamos a traer acá. En este caso, el show se va a mandar en falso, pero la imagen aquí ya va a tener una imagen. Ojo, esto pasa ahorita porque no tenemos un API, pero si tuviéramos un API, estuviéramos utilizando tal vez un useEffect para hacer eso. Pero ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza un useEffect. Y el método que vamos a utilizar en este caso es este. onShowHideLeftMenu. Nada más. LeftNav, perdón. Y ya, ahora ya tenemos el estado. Ahora vamos a crear un estado para este provider. Vamos a decir const state, perdón, state, set state, igual, aquí podemos utilizar un useState y darle esto, initial state. Esto normalmente se hace cuando estamos hablando de una variable simple, es decir, imagina, show es una variable simple porque solamente puede tener falso o true.
Otra variable que puede ser simple es a lo mejor, no sé, name, que tenga, no sé, Fabiola, ¿no? Fabiola. Eso sería una variable simple. Pero ya cuando estamos manejando objetos, en este caso, un objeto, pues saben que tiene muchas propiedades. No podemos utilizar, podríamos utilizar useState, pero nos estaríamos metiendo en un problema. Y sobre todo porque no es lo adecuado. Así que para utilizar algo que sea adecuado y que nos funcione de forma correcta, utilizamos reducer. Use reducer. Use reducer. Ah, use reducer, ¿vale? Esto, el reducer lo que va a hacer es que a través de acciones, de tipos y a través de información, vamos a cambiar un objeto con diferentes casos, ¿vale? Ahorita lo van a ver. Entonces, primero vamos a usar use reducer. Si ustedes quieren que abordemos más el tema, pues dejen su comentario para hacerlo. Pero ahorita vamos a hacer con este ejemplo que considero que sí lo van a entender, ¿vale? Aquí nosotros inyectamos la parte de layout reducer, pero aún no lo creamos. Entonces vamos a crear ese layout reducer. ¿Vale? Entonces vamos aquí en los reducer, le vamos a crear la layout.reducer.js. También tenemos que crear nuestros tipos. Ahorita van a ver para qué funciona. Vamos a crear un nuevo archivo, layout.types.js. Primero vamos a crear los tipos. Esto nada más es una constante, pero ahorita van a ver para qué funciona. Se da layout types y va a ser igual a esto. Vamos a tener un método que se llame show hide left nav, que va a ser igual a exactamente esto. A lo mejor a ustedes se les suena aquí un poquito extraño, digo, ¿por qué igual es una variable que igual a su string? Bueno, ahorita van a ver por qué. Después vamos a crear el reducer. Perfecto. Entonces aquí necesitamos exportar una función que se va a llamar layout reducer, que recibe un estado, un state y un action. Ok. ¿Vale? Eso es lo que vamos a utilizar. De hecho, podríamos manejarlo. Está bien así. Vamos a utilizarlo ahora. Nosotros recibimos un estado. El estado lo vamos a tener que meter en un current state. Esto lo conocemos como inmutabilidad. Es decir, que el elemento no debe de cambiar. Porque si nosotros hacemos cambios sobre un estado y después utilizamos ese estado, puede generarnos problemas. Entonces, para que no pase eso, ¿y esto por qué? Porque si al final nosotros tenemos un problema en el proceso, nosotros podemos regresar como tal el estado intacto. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí en current state es que obtenga todas las propiedades del estado actual. Después vamos a crear un switch y vamos a crear a través de action.type, ya que este action va a tener una variable dentro que va a ser tipo. Y en este caso vamos a utilizar nuestros tipos, que en este caso es el show hide left. ¿Se dan cuenta? Vamos a importarlo. Vamos a ver si no lo exporté. Sí lo exporté, pero no lo está añadiendo. No importa, lo vamos a añadir nosotros. Import from types y se llama layout types, ¿no? Y la variable se llama layout types. Entonces lo importamos. Y ahora sí. Bueno, por eso no lo mostraba. Error mío. Punto show hide left menu left nav. Entonces lo que va a hacer esto es que si el caso se da igual a esto, y eso es importante porque esta variable la vamos a utilizar en otro lado, y si nosotros la estuviéramos colocando en texto plano así tal cual, podríamos equivocarnos con una letra y ahí es donde ya valió. Y aquí es más sencillo porque todo lo tenemos en nuestros tipos. Y nosotros también conocemos el listado de tipos que tiene ese reducer. Eso nos ayuda mucho. Y por defecto el default, que aquí vamos a regresar, en dado caso que no entre en ninguno de estos casos, vamos a regresar el current state. Si se dan cuenta, el break ya no nos sirve, entonces lo borramos. Y aquí también lo vamos a borrar. En el caso que entra el primero, vamos a hacer el current state.show y va a ser diferente del current state.show. Y vamos a regresar el current state. ¿Qué es lo que hace este elemento? Le estamos diciendo que cuando nosotros queramos ocultar o mostrar nuestro left nav, entonces
Si nosotros tenemos una variable que se llama el state, va a tener por defecto una variable que se llama show, que es lo que estamos añadiendo aquí. Entonces, le estamos diciendo que si está en true, que lo pase a falso, y si está en falso, que lo pase a true. Algo así de fácil, ¿no? Entonces, ahora sí ya podemos utilizar aquí, bueno, primero aquí en el useReducer nos hace falta meter la parte de nuestro layout reducer, porque necesitamos pasar un reducer, ¿no? Ya lo tenemos, layout reducer. Y necesitamos pasarle el initial state, que es este. Si se dan cuenta, yo al reducer le estoy pasando mi estado inicial. Con esto, cuando yo llego aquí, él ya sabe que tengo un show y tengo un logo y lo demás, pero yo nada más quiero cambiar aquí. En este caso, en este case, solamente cambio el state, cambio el show. Si quisiera cambiar no sé, el logo, pues entonces creo otro caso. Y así, sucesivamente. Ahora ya puedo utilizar este método. Entonces, aquí es muy simple, nada más hay que decirle, voy a utilizar el propio useState, voy a utilizar esta parte que es setState y le voy a decir type, ya que es un objeto, si se dan cuenta, la primera variable, cuando yo entro a mi reducer, recibo un estado. Entonces, perdón, cuando entro a mi reducer, recibo un action. Yo recibo un action porque el estado ya se lo estamos pasando. Entonces, nada más hay que decirle el action, que en este caso es el type, ¿no? Esa acción tiene un tipo que se va a llamar, es lo que les digo, para que no tengamos problemas, por eso creamos un archivo de tipos de esta forma. Bueno, se va a llamar layout types. Layout types.showHideMenu. Con eso ya básicamente tenemos el elemento. Cuando yo entre a este método va a hablarle a nuestro reducer. Nuestro reducer ya conoce nuestro estado, que es el que le estamos pasando aquí, y le está diciendo que entre a este switch con este tipo. Entonces yo ya sé qué estado tienes, lo asigno a un estado actual. El action trae un tipo, ese tipo es igual a este porque es el mismo que tengo acá, y hace esta acción que es cambiar el show a true o false. Y listo, ya tenemos ese estado. Ahora bien, todo muy bien, todo perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Aún el contexto no se aplica, no ha habido ningún cambio. Si yo voy ahora a mi menú, esto sigue igual, no funciona. Perfecto, pues vamos a hacer esa magia. Tenemos que irnos a nuestra app y aquí vamos a generar el layout provider. Vamos a introducir el layout provider. Y así de fácil, ya lo tenemos. Si se dan cuenta, por defecto, el layout provider tiene como hijos a todo lo que está acá adentro. Entonces, por eso en el layout provider metemos en las propiedades, vienen los children, que es una propiedad por defecto de React, que tiene, pues los elementos pueden tener hijos. Entonces, esos hijos automáticamente también los pasamos para que se puedan inyectar de forma correcta, porque si no, no se inyectaría. Entonces, vamos a darle ahora sí guardar. Y nos dice que useReducer no está definido, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ver el error, dice que no está definido. No, de hecho, aquí se muestra, no está definido. Vamos a ver por qué. En el layout, aquí probablemente no lo metimos. Vamos a darle aquí. Listo, ya se metió el useReducer. Y ahora nos dice que, perfecto, aquí estoy. ¿Por qué? Esto pasa porque esto le estoy asignando con igual cuando es un objeto. Entonces, listo. Ahora sí, ya está todo bien. Perfecto. Ahora, si vamos a nuestro menú, aún esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque aunque ya tenemos todo hecho, no lo estamos utilizando. Nos falta utilizar el useContext. Entonces, vamos a ir primero a nuestro LevNav, nuestro componente de LevNav, para poder hacer uso de eso. Vamos a ir aquí a nuestro layout, en nuestros componentes, de nuestro layout y nuestro LevNav. Listo, aquí lo tenemos. Entonces vamos a crear una constante que se llame layout, tal cual. Para que sepamos que viene del contexto, añadimos un signo de pesos y vamos a decirle que es useContext, y vamos a decirle pues el layout context. Perfecto.
Ok. Ahora en el layout context, si se dan cuenta, yo aquí paso el layout completo. El layout aquí que me pide el onShow y el logo, que son elementos que yo ya tengo, es decir, son elementos que tengo aquí, onShow y show y el logo, ¿no? Entonces, básicamente puedo quitar ahora sí este, porque ya lo traigo, y se lo paso completamente a este. ¿Por qué no utilizarlo directamente desde el brand? También lo podría hacer, utilizar el use de aquí. En este caso se lo estoy pasando porque considero que es más sencillo. Así es de solamente se encarga de la información y solamente hay un nivel, digamos que de anidación. Y si yo llego a quitar este elemento, pues al final pues no tendría ningún inconveniente. También lo podríamos hacer, ¿eh? O sea, aquí la ventaja de utilizar los contextos es que lo podemos utilizar en este elemento padre, como poderlo utilizar también en un doble, en el hijo número 2 por decirlo así. Entonces lo podemos utilizar directamente desde el brand. O sea, esto no hay inconveniente de esa parte. Esa es la gran ventaja. De hecho, si quieren, vamos a hacerlo para que puedan ver cómo funciona. Bueno, primero vamos a hacer que esto funcione. Listo. Entonces, se lo estamos pasando ahorita a el layout. Y bueno, aquí tenemos el show, si se dan cuenta, ¿vale? Y en este caso tengo el show de esto. Entonces vamos a crear aquí una constante que se llame show. Quitamos ya la constante que teníamos ahí, vamos a darle show, que viene de layout. Listo. Ok, perfecto. Ya tenemos esto. Antes de continuar, nos falta modificar nuestro main container, ya que aquí creamos una nueva clase. Aquí tenemos que utilizar el contexto, que es const layout. Si se dan cuenta, yo no estoy pasando ya elementos. Ahorita vamos a hacerlo, van a ver. Y vamos a utilizar el use context, que en este caso va a ser el layout context. Layout context, listo. Y aquí, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a crear aquí una variable que es el show. Igual la vamos a obtener de el layout. Y necesitamos crear una constante a partir de ella que se va a llamar class container. Y en esto es que si show es true, entonces utiliza esta clase. Si show es true, muestra esta clase. Y si no, si es falso y se tiene que ocultar, utiliza esta clase, pero con full, ¿vale? Y esto se lo vamos a inyectar directamente aquí, que diga class contain. Y las props, aquí de hecho aquí vamos a traer directamente las props. Y el children lo tenemos que sacar de const children igual a props. Ojo, esto tenemos que meterlo directamente desde la app, ¿vale? Porque los props pues ya vienen incluidos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a guardar esto. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como les había mencionado, aquí lo podemos inyectar, pero para no estar haciendo esto, podríamos tener directamente esto, miren, pasarlo directamente al componente, al brand y pasarlo aquí, miren, sin necesidad de inyectar absolutamente nada. Podemos quitar esto, podemos quitar el logo, en este caso es, bueno, si se dan cuenta, aquí sí necesitamos el show. Por eso es que es más conveniente utilizarlo solamente desde, porque solamente importamos una vez y pasamos, sin necesidad de aquí importar e importar aquí. Por esa razón no podríamos, pero podríamos hacer esto y traer aquí directamente el onShow. Es más, les voy a poner aquí logo y listo. Bueno, déjenme, voy a importar el contexto y el use context para que puedan ver. Quitaríamos esta parte, ahorita vamos a comentarla. Y podríamos traer aquí el logo. Si se dan cuenta, yo le doy log y me aparece la propiedad. Pero recuerden, si, para que usemos esta propiedad necesitamos darla de alta de aquí. Si le ponemos aquí hola, del tipo 0, bueno, un número que sea 0, y yo me voy acá, aquí puedo utilizar esa propiedad hola. Pero si yo no la doy de alta aquí, en este contexto, y yo utilizo aquí hola, no la voy a encontrar. ¿Sale? Entonces es importante. Pero nosotros no lo vamos a hacer aquí, mejor lo pasamos aquí, sí, esto es importante.
Podemos hacer ambas, pasarlo o utilizarlos con el contexto en ambos lugares. Pero yo sugiero que lo hagan de esta forma. ¿Por qué? Porque solamente estamos pasando una sola vez. Este elemento no hace nada más que mostrar, así que no necesita estar utilizando ahí el contexto. Y este sí, porque al final de cuentas es el padre y más allá de que sea el padre, aquí utiliza el contexto y utiliza también la variable y a su vez pasa esas propiedades. Entonces queda mejor, ¿vale? Entonces ahora vamos para terminar el flujo y vean cómo funciona, vamos a utilizar el header. En el header layout vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a importar como vamos a quitar esta parte, vamos a utilizar el const layout que va a ser use context y vamos a utilizar el layout context. Layout context. Listo. Y pasamos automáticamente el layout también, ¿vale? Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver lo siguiente para que vean cómo funciona. ¿Vale? Si se den cuenta, ahora ya funciona esto. Si le doy clic, me lo muestra y si le doy clic, lo esconde. Si le vuelvo a dar clic, lo demuestra. Si reduzco la resolución, queda perfecto. Lo puedo ocultar y se oculta. Lo muestro y se muestra. Así, solamente con el contexto. No necesitamos realmente pasar información de padre a hijo, de hijo a padre y todo eso. Realmente solamente nos estamos, digamos que suscribiendo al contexto y el contexto nos dice la información. La ventaja de esto es que si cambia el contexto, automáticamente todos los que estén registrados a ese contexto les va a decir, oye, mi nombre cambió, oye, ahora oculta esta información, ¿sale? Entonces, pues como pueden ver, nosotros hicimos aquí el contexto del header, bueno, del layout, y en este caso tenemos aquí el layout, la propiedad del layout, aquí sí la estamos inyectando a este brand, lo podríamos, como me mencioné anteriormente, directamente en los componentes secundarios hablarle al contexto, pero normalmente no es como algo tan esencial hacerlo desde ese punto. Así que lo podemos hacer aquí sí desde el padre. La ventaja de utilizar los contextos es que si vamos a utilizar anidaciones, normalmente solamente son de un nivel. Y normalmente cuando no se utiliza Redux o no se utiliza los hooks, pueden llegar a anidaciones. Me ha tocado trabajar en proyectos que tengo que después reestructurar porque tienen niveles hasta de 5 o 6 niveles de que se están pasando información y obviamente en ese pasadero de información se pierde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer otro contexto para reforzar esto un poco. Bueno, si se dan cuenta también el logotipo lo estamos mostrando a través del contexto, porque nuestro contexto tiene un logotipo, que al final en nuestro provider es este. Si se dan cuenta, se está mostrando, ¿no? Se está mostrando este contexto de la propiedad para mostrar y ocultar. Y tenemos el logotipo que también lo estamos teniendo en el contexto. Si cambia el logotipo, por ejemplo, si tú eres una empresa y vas a modificar el logotipo de tu empresa al cambiarlo en el formulario y darle guardar, se tendría que actualizar también esta parte de forma automática. Pero bueno, ahora regresamos a nuestro visual y vamos a crear el segundo contexto. En este caso es el contexto del usuario. ¿Esto por qué? Como saben, aquí nosotros tenemos la imagen de la usuaria y su imagen aquí, su nombre y su texto, ¿no? Bueno, su position. Entonces vamos a hacer el contexto para que eso también se pueda utilizar, no de una forma como la estamos utilizando ahorita. Que como ustedes están viendo, nosotros si vamos a LevNav, lo estamos utilizando de esta forma. O sea, teniendo todo esto, ¿no? Y esto no es correcto, tenemos que utilizarlo de esta forma. Hasta se limpia el código. Ahora vamos a hacer nuestro contexto para que lo refuercen, ¿vale? Primero que hacemos, crear nuestras carpetas. Reducer y nuestra carpeta de types. Esto se hace porque a lo mejor ahorita ustedes están viendo, pues es que nada más tienes un reducer, ¿por qué no lo dejas afuera? Bueno, porque normalmente los reducers pueden ser más grandes, pueden ser muchísimos. Igual que los tipos. Entonces, para no dejarlos todos fuera y regados, creamos directamente una carpeta especial para eso. Ahora vamos a crear otro que se llame user.context. Recuerden siempre poner esto yo lo utilizo mucho en Angular, que es .component.service, porque ayuda mucho a entender lo que estamos desarrollando. Y por último, vamos a colocar user.provider.js. Listo, vamos a traer nuestro contexto que en realidad se va a parecer muchísimo al del layout. Así que para no trabajar doble vamos a copiar esto y vamos a renombrarlo, ¿no? Que en este caso va a ser user context. User context. Pero aquí las propiedades que vamos a tener solamente van a ser name, que viene vacío, position
que también viene vacía. Y por último, avatar. Aquí estamos inicializando, como quien dice, ¿no? Y después vamos a utilizar el provider, que va a ser básicamente parecido a este, no igual, parecido. Entonces vamos a utilizar aquí user provider, ¿vale? En ese user provider nosotros vamos a inicializar el estado. Tenemos la variable show ya no nos sirve porque tenemos nuestras propiedades diferentes, es decir, tenemos la parte de name, position y avatar. Así que vamos a copiar esto acá y en el name aquí vamos a colocarle Fernanda Larios. Ojo, obviamente aquí em, tenemos la información, digamos que de algún modo, perdón, estamos en otra pantalla. Aquí tenemos como tal estamos copiando esta parte. Tenemos ya la parte del provider, como saben, en la parte en el contexto simplemente creamos un contexto nuevo con la carpeta de tipos y la carpeta de reducer, que aún no tenemos nada, y en el contexto estamos añadiendo las propiedades y renombrando esto, ¿no? User context, con las propiedades name, position y avatar. Y en provider básicamente copiamos todo lo que está en layout provider, por eso les digo, si crean bien un contexto, después lo pueden nada más reutilizar muy, muy fácil. Entonces creamos el user provider y en este caso las propiedades son name, position y avatar. Como les digo, normalmente esta información debe de venir de un API sí o sí. No podemos tenerla ahí pues textual, ¿no? Pero como ahorita no tenemos un API, lo hacemos de esta forma. ¿Qué ventaja tiene esta parte? Que cuando nosotros hablemos al API, automáticamente actualizamos con nuestro reducer y notifica todo lo que esté conectado a eso. Aquí no tenemos el onShowHide porque no tenemos esta propiedad. Y tenemos aquí que es user context. ¿Cuál user context? Es user reducer, pero no tenemos el user reducer aún. Así que primero, recuerden que cuando hacemos eso, creamos nuestros tipos, que va a ser user.types.js y el user.reducer.js. En nuestro user types simplemente vamos a crear una constante, vamos a exportar una constante que se llame user types. Normalmente lo utilizo en mayúscula ya que nos ayuda mucho a detectar cuáles son nuestras constantes para determinada cosa. Update avatar, por ejemplo, ¿no? Y vamos a utilizar el update avatar, tal cual. La ventaja de esto es que cuando nosotros llamamos esto, aquí le podemos poner, no sé, ABCD, lo que sea. Al final simplemente va a buscar esta variable, ¿vale? Eso es una gran ventaja. Y en nuestro reducer vamos a copiar también básicamente el reducer que tenemos acá. Es lo que les digo, es muy sencillo ya cuando lo tenemos porque es como una receta de cocina. Entonces vamos a aquí crear user reducer. Pero aquí vamos a utilizar user. Déjenme ver si lo copié bien. Sí, user types. User types. Y déjenme ver si lo estoy metiendo bien. Es en types. Aquí es que aquí es user. User, vale. Listo. Ahora en el action, igual pasamos el estado para la parte de que no tengamos ningún inconveniente. Le damos el tipo y aquí vamos a tener el user types. Y en este caso es change update avatar. En este caso no vamos a hacer ningún cambio de momento. Así que solamente es para tener el reducer ya ahí y regresamos al estado para que no genere ningún cambio. De todos modos, como no lo estamos llamando, pues no genera ese cambio. Entonces regresamos a nuestro provider y le decimos, ahora sí, user provider, user reducer, perdón. Con el estado inicial tenemos aquí nuestro user context y aquí también tenemos que dejarlo a user context provider. Listo, ya está completo todo. No tenemos otros métodos, entonces quitamos todo lo que tenemos aquí, que no nos sirve. Vamos a ver nuestro contexto. Aquí lo tenemos completamente bien, en tipo también, en nuestro reducer también. Aquí dejamos nada más un espacio y ahora guardamos. En realidad no lo estamos utilizando, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar.
Para conectarnos a nuestro usuario, normalmente cuando creamos una sesión o creamos algo, queremos que todo esté conectado a ese usuario. Entonces vamos a ir a nuestras rutas. Aquí vamos a crear nuestro main container layout. En realidad no tiene necesidad de conectarse a ese user provider, pero nuestro header sí. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen, nuestro left nav también. Entonces aquí vamos a añadirlo. User provider. Listo. Y se va a conectar hasta el footer, porque el footer no, perdón, porque no tiene elementos que necesiten o sean dependientes de ¿no? Entonces el footer lo podemos dejar afuera. Si el usuario, el footer tuviera, no sé, el nombre de la empresa o el footer tuviera customizado con las redes sociales a lo mejor del usuario, pues sí valdría meterlo dentro, si no, pues no. En este caso tenemos nuestro user provider y ahora sí, ya tenemos absolutamente todo. Ahora solo falta modificar lo que ya tenemos, que es simplemente ir a nuestro layout, ir primero al header. En el header, se dan cuenta, necesitamos este usuario. Entonces vamos a conectarnos con const user igual a useContext. En este caso vamos a utilizar el contexto de userContext y listo. Quitamos todo esto que tenemos acá y pasamos el usuario. Vamos a guardar y vamos a ver si todo va bien. Perfecto. Si se dan cuenta, en nuestro header nosotros tenemos la imagen. Esta imagen se la estamos pasando ya directamente con el contexto. Ya no lo estamos hardcodeando, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con el leftNav. Entonces vamos a crear eso. En el leftNav vamos y tenemos exactamente lo mismo. Entonces pasamos arriba en const user igual a useContext a userContext. Y podemos quitar, por ejemplo, aquí tenemos el user, lo pasamos completo y no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces quitamos toda esta variable, quitamos el contexto también y listo, guardamos. Y ahora vamos a ver si todo salió como esperábamos. Le damos clic y listo. Aquí tenemos esto y tenemos aquí ya el nombre que ya viene directamente de nuestro contexto. Vamos a probar si es cierto. Vamos a regresar a nuestra vista. Vamos a ir a nuestro contexto. Vamos a cerrar todo para que no tengamos eso. Vamos a cerrar nuestro layout y vamos a ir a nuestros hooks y a nuestro usuario. Y en este usuario le vamos a decir nuestro contexto. Perdón, nuestro provider, donde tenemos nuestras propiedades. Vamos a ponerle Fernanda Montes, ¿no? Y vamos a decir que es licenciada. Guardamos. Y ahora vamos a ver. La imagen no la cambiamos, entonces es la misma. Pero si vamos a esta parte, ya dice Fernanda Montes y es licenciada. Con esto sabemos que esta información no viene en ningún componente. O sea, en realidad, si vamos a nuestro visual, no lo tenemos directamente en ningún componente, que es en este caso esto. No tenemos aquí nada de información más que el layout. Pero este viene de un contexto, entonces no está ahí. En realidad se está metiendo en otro contexto. La parte del footer, pues realmente aquí sí no hicimos realmente nada. En la del header sí, y toda esa información viene a través de nuestros dos contextos. Si se dan cuenta qué tan limpio queda nuestro código. Quedan los contextos, la información que estamos inyectando, y si aquí lo metemos, pues simplemente tenemos las variables y hacemos que se pinte. No tenemos ningún otro detalle. Entonces todo esto está súper bien porque al final del día tenemos un sistema muy limpio y que podemos solamente, ya no tenemos el problema del estado. Normalmente ustedes saben, o si llegaron a utilizar React en su momento, o si escucharon de él, sabían que tenía muchos problemas con los estados, algo que Angular a lo mejor no tiene. Pero hoy, adoptando los hooks, nos reduce o nos quita todo este peso. Anteriormente era estar metiéndose con React Redux, que es muy similar como lo están viendo, pero esto es como si metiéramos un poquito de esteroides. Es todavía más sencillo. Pero bueno, así que, bueno, en el siguiente video, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente video vamos a estar ya creando, si quieren que explique un poquito más, yo creo que voy a explicar un poquito más a detalle esto, ya haciendo algunos videos cortitos de lo que son utilizar el use state, utilizar el use context, por si no quedó tan claro, utilizar los providers, todo ese tipo de, todos los hooks, el use memo, el use effect, toda esa parte, crear tu propio hook, entonces pues lo vamos a estar explicando, pero también vamos a hacer módulos en los cuales ya aquí vamos a hacer como una plataforma en la cual pues ustedes puedan reutilizarla, ¿no? Es decir, si creamos una tabla, pues ustedes también, si después les sirve este código, los pueden reutilizar para un proyecto que ustedes tengan, pues lo puedan bajar y lo puedan utilizar. Así que bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye. Ah,
Antes, suscríbete. Bye.